Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy me acompaña una tremenda guitarrista, música nacional, compositora, Claire Canifru. ¿Cómo estás, Claire? Muchas gracias, tío Guitar, por la invitación. Cuando quiera, pues, vamos hoy día a hacer un recorrido por tu carrera. Vamos a empezar por los inicios. Claire, ¿cuándo o cuál fue tu primera guitarra? Mi primera guitarra fue una Samick. ¿Una Samick? ¿Ya? Sí, pero no me acuerdo el modelo. Pero fue una Samick que me regaló el bajista de la primera banda en la vida que yo tuve, de música propia. Pero te estoy hablando cuando yo tenía como 15, 16. El bajista, me acuerdo que él era, su abuelo era luthier y hacía guitarras. Y tenía caleta de guitarras, así, pero era como que tú entrabas en un taller. ¿Ya? Y había una Fender, una Samick que tenía embotada, y un día el bajista me dice, ya toma, te la regalo. Ya le pregunté a mi abuelo y toma, porque yo no tenía guitarra eléctrica, pues esa fue mi primera guitarra eléctrica. Antes tenía, pero puras acústicas. ¿Y había una acústica en tu casa que tú ocupabas, así como de palo, la típica? Sí, había una acústica que era de mi prima. Y yo me crié con mis abuelos, o sea, típico, después del colegio en mi casa no había nadie, entonces la liebre me iba a dejar a la casa de mis abuelos, y ahí estaba una guitarra de mi prima, y como que ahí la agarré. Y después en mi casa, pues mi papá fue como, ya, a la Claire le gusta la guitarra, y me regalaron una acústica para mí, para no tener que sacarla de mi prima. Yeah. ¿Y esa era una acústica con cuerdas de metal, de nylon? No, era con cuerdas de nylon, y de hecho era como chica, era como a escala así. ¿Ya? Pero sonaba, igual sonaba. Cacha. Esa fue mi primera guitarra, y diría que estuve con esa hasta como los 15. ¿Y te acordáis qué marca era o qué? No me acuerdo. No, para nada. ¿Y qué canciones tocabais ahí? Así como rock clásico, más folclore. No, mi papá partí como con mi papá, que mi papá igual era músico aficionado, y mi papá me enseñaba canciones de los Beatles, tú, no sé, Yellow Submarine, así como canciones de las más amables para un niño, o una niña en mi caso, que quería partir con la guitarra. Pues entonces, todo lo que es rock clásico igual es como oreja, pues, ¿cachai? Claro. AC/DC, son todos puros acordes mayores abiertos, ¿cachai? Claro. A mí me encanta AC/DC. Entonces, esas fueron como mis primeras canciones. Y después empezaste entonces, ¿cuándo fue lo de la Samick? Porque me decías que era el bajista que era de tu banda, Sí, y tú en tu banda... Le mando saludos a Lalito, sí. Entonces tú estabas en la banda como cantante. No, yo era guitarrista en la banda. Y no tenías guitarra, entonces... Ocupaba porque ensayábamos en el estudio de Lale. Y él ahí tenía la guitarra. Él siempre yo le agarraba una guitarra y tocaba con alguna de esas. Po. Ya, perfecto. Hasta que un día él llega para mi casa y me dice, toma, te tengo un regalo, y era esa Samick, sí. ¿Y esa era una tipo Stratocaster? Sí, era como esta. Y todavía la tengo, de Cacha. hecho, sí. ¿Qué color es? Negra con blanco. La típica, La típica, así, el clásico. como Blackie. Sí. Y ahí te metiste a clases, tablatura, cancioneros. ¿Cómo fue como el proceso para aprender? No, cancionero, porque en mi época, en esos tiempos, no existía YouTube ni nada de eso. Po, onda, era el cancionero del kiosco del señor de la esquina, ¿cachai? Eso, y lo que te enseñaba tu mamá, tu papá. Mi mamá igual también me enseñaba algunas cositas. Mi mamá cantaba con la Gloria Benavide cuando mi mamá era chica. Entonces ahí mi mamá también tenía su lado musical, y algo también cachaba de guitarra. Entonces entre los dos como que me enseñaban cosas, más el cancionero del kiosco. Entonces al final, y a oído nomás, sí. No había de otra forma. O meterte a clases, que nunca tuve clases tampoco, ¿cachai? Y en tu colegio no había como... Obviamente habían clases de música, me imagino, pero... Sí, pero no, nunca fue como muy... como, qué bacán la clase de música. Era como... más para cumplir, así. Sí, sí, nunca fue muy enfocado en la música tampoco en mi colegio. Y ahí te pasaron la Samick, esa banda hacía música propia. Sí, se llamaba Positive. Positive. Sí, y hacíamos canciones propias, pero bueno, fue como mi primera banda de chica, y después al final el curso natural cada uno se fue para lados distintos, y ahí... Eso. ¿Y los integrantes eran mayores que tú? ¿O eran como compañeros del colegio? Así? Sí, éramos todos como 15, así, 16. ¿Se presentaron alguna vez como tocando en vivo? No, pero sí, yo tenía otra banda paralela que era un tributo a The Gathering. ¿Ya? En esa era guitarrista también. Y ahí también tocaba con guitarras prestadas, así. ¿Ya? Y en esa sí tocamos hartas veces en vivo con ese tributo a The Gathering. Qué buena, qué buena. ¿Cómo llegaste después a
¿terminaste el colegio, decidiste ya, yo quiero estudiar música, me quiero dedicar a esto desde que agarraste la guitarra, o fue como un proceso? No, siempre supe que me gustaba la música y que me gustaba tocar guitarra, pero también siempre a uno le decían, no sé si todavía, pero siempre a uno cuando chico le decían, pero ¿cómo se te ocurre que te vas a dedicar a eso? O sea, te vas a morir de hambre, tenlo como hobby. Y yo, sí, pues obvio, lo voy a tener de hobby. Y yo salí del colegio y entré a estudiar sociología. Yeah. Y estudié 2 años, pero igual tocaba guitarra y toda la cuestión, y me juntaba también con hartos amigos músicos porque me gustaba, pues, ¿cachai? Y al final, en mi segundo año de sociología, si bien me gustaba harto la carrera y me iba bien, ya empezó como el bichito de ¿y qué va a pasar cuando llegue el día que yo me muera y diga, ¿y qué hubiera pasado si hubiera, ¿cachai? Entonces, No lo intenté. claro, entonces eso me empezó a penar, y ahí como que un día llegué y le dije a mis papás, oye, pucha, yo que en realidad quiero estudiar música, ¿cachai? Y es lo que realmente quiero hacer. Y en general yo soy súper dispersa y soy mala para terminar lo que empiezo, ¿cachai? Pero en esto Se yo... cortó la entrevista. Claro. Pero en esto yo sabía, dije ya, esto sí que... Creo que era, o soy mala para terminar lo que empiezo, pero cuando hay algo que no me importa mucho, ¿cachai? Algo como que por cumplir, o cuando son cosas como de, no sé, porque de tu deber ciudadano, o no sé, onda, sí, como que se me olvida, ¿cachai? Pero cuando son cosas que realmente tienen mi interés, ahí es distinto, pues, ¿cachai? Y eso fue lo que les dije a mis papás, y ahí mi mamá me dijo, bueno, mi papá se enojó, porque era como, no, pero ¿y cómo? Y más encima eres mujer, y, ¿cachai? Entonces, los papás de uno también tienen otra mentalidad más antigua, entonces, como que, ¿cómo se te ocurre, cachai? Y mi mamá al final me dice, ya, si querías hacerlo, hazlo, pero tenés que prometerme que vaya a destacar, vaya a ser la mejor, porque estás diciendo lo que querís de corazón. Entonces no tenía excusa para hacer del montón, me dijo. Eso fue como la condición que me puso mi mamá. Y ahí estoy peleándola, ¿cachai? Pero no, pero al final después mis papás cacharon que sí, yo era estudiosa y que sí me gustaba y que no era como un capricho, ¿cachai? Claro. Y ahí como se arregló, se arregló la cosa. ¿Y ahí te cambiaste de carrera? ¿Te saliste de la U? Sí, ahí me salí de la U y me entré a estudiar intérprete de convención y guitarra eléctrica en ese tiempo en la Escuela de Música SCD. Que queda en Concha y Toro, en el centro. Y en mi segundo o tercer año la compró la ARSI, ¿cachai? Entonces, lo bueno de eso era que salía como con un título profesional, onda como... ¿Con pedagogía? Licenciada en música, convención en guitarra eléctrica. Entonces, que hasta el día de hoy la licenciatura de que soy músico no me ha servido para nada, excepto para sacar cuenta corriente, que una vez me preguntaron si yo tenía título universitario. Mira, interesante. Y sí, soy licenciada en música. Ya. Y check. Y pues, creo que es para lo único que me ha servido. Porque creo que en el rubro como más de la arte puede ser, no sé si importa tanto si tenéis título o no, ¿cachai? Claro. No sé, pues Jimi Hendrix no tenía título, ¿cachai? Onda, Kurt Cobain no tenía título. Pero hay otros que sí, como, no sé, pues, Toto, ¿cachai? Claro. Entonces, al final yo creo que no es tan relevante. Es más quizás para estas formalidades que... Claro, como para el banco. Así. Claro, para sacar la cuenta. Claro. Y entonces ya, terminaste tus estudios y después que dijiste ya, yo me voy a dedicar a hacer sesión, voy a hacer mi propia banda, voy a girar por el mundo, quiero tocar con artistas. ¿Cuál fue como tu meta? ¿O queríais como...? ¿Sabéis que la verdad no tenía meta? Como que todo lo fui como medio cachando en el camino. Nunca fue como, ya voy a estudiar música porque yo quiero ser sesionista o quiero ser esto y quiero armar mi banda y quiero componer. No, fue como, voy a estudiar música porque quiero aprender a tocar bien guitarra y en el camino voy viendo qué pasa. Fue como un poco así. Y en el camino... cuando entré a estudiar me empezaron a llamar como harto de sesión. Ahí entre medio me llamó la Miriam Hernández, ¿cachai? Y estuve con ella 3 años. Y ahí recorrimos, te diría que toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y eso fue mi primer trabajo. Y ahí empecé como a full sesión porque también eso es lo que te da Lucas, ¿cachai? Claro. Entonces empecé a sesionar y que me llamaban para el programa de la tele o para este otro artista. Toqué con el Franco Simone también en su momento, en la orquesta del Festival de Viña, ¿cachai? En la orquesta de la Teletón y pura sesión. Hasta que un día dije como, estoy chata de tocar pura música que no me gusta, así onda. O no es que no me guste, si en realidad, más allá de que me guste o no, era como, no estoy haciendo nada de lo que realmente me gusta de corazón, ¿cachai? Que es como la cuestión más rockera, pues lo que más me gusta. Entonces,
si bien aprendí y todavía sigo aprendiendo, y tampoco me cierro el día de mañana a seguir haciendo sesión, ¿cachai? Lo pude dejar de lado porque entré a trabajar a School of Rock y ahí como que se me compensaron las lucas. Pude dejar esto para hacer más esto, ¿cachai? Pero creo que en el camino, en un momento fue como, ya, sabes que estoy chata de tocar pura música de otras personas y que nada es rockero más encima, porque como el rock tampoco da plata acá en Chile, entonces tenés que tocar otras cosas, po. Claro. ¿Y en qué momento toqué lo que a ti te gusta? Entonces estaba como en ese círculo hasta que me llaman de School of Rock para entrar a trabajar ahí, y eso me permitió como poder dejar un poco de lado la sesión, ¿cachai? Igual yo creo que es bueno pasar por esa escuela de tocar tanto con artistas tan grandes y girar, porque también te da toda la experiencia de Sí, o sea, yo... viajar con las guitarras, que los backline, que la cuestión, que la producción. Aprendí a tocar con in-ears, o sea, yo Claro, no estoy absolutamente para nada arrepentida de toda la sesión que he hecho, y como te digo, no descarto volver a hacerlo en algún momento, ¿cachai? Yo creo que uno puede darse las licencias de ser cíclico y decir, Claro. en este momento de mi vida quiero hacer esto, ¿sabes que ahora no? Ahora quiero hacer esto, ¿sabes que ahora quiero volver a hacer esto? ¿Cachai? No hay para qué ser tan cuadrado con la cuestión, ¿cachai? Entonces, en ese momento yo estaba full haciendo sesión, después llegó otro momento en que ya no quería más y que quería dedicarme más a esto otro, y así. Y cuando sacaste tus discos, K9, ¿no es cierto? Y el otro disco, ¿eso fue en paralelo con Miriam? No, ¿O ya ya trabajando? había dejado de hacer sesión. Es Ya. que lo que pasa es que cuando eres sesionista estáis todo el día sacando canciones, pero todo el día. Entonces, ¿en qué momento te hacía el espacio? Es como muy difícil hacerse el espacio para hacer tu propio proyecto, ¿cachai? Porque tenéis muchas veces, son muchas las canciones que te tenéis que sacar, son muchas partituras las que te mandan y uno no podéis guatear, po, No. ¿cachai? Entonces hay que hacer la pega perfecta. Pero eso te resta esto otro, ¿cachai? Entonces ahí al final tú decidís qué es lo que querés. Y no necesariamente tenéis que ser compositor. Si yo conozco un montón de sesionistas, el Roberto Trujillo, que era el bajista de la Miriam, que ahora es director musical de Luis Fonsi, ¿cachai? Claro, claro. El Roberto así es sesionista y la raja. Y no sé si tiene el Roberto inquietudes de hacer su proyecto Robert Trujillo Jazz Trio. No sé si quiere hacerlo. O el Orozco, el batero, ¿cachai? Sí, seco. Tampoco, es seco. Entonces como que son caminos distintos nomás y cada uno hace lo que quiere. Eso es como al final, buscárselas para acomodarte lo que tú realmente querís. Claro, y también de repente ese balance se puede lograr de distintas formas, ¿no? Como... Sí, pues, claro. Y como te decía, creo que es importante no cerrarse a opciones y cachar en qué momento estáis. Si en este momento yo quiero estar acá, bacán. Si el día de mañana quiero hacer esto otro, bien. Y si el día de mañana quiero volver o no sé, ahí lo vais viendo, ahí tú lo vais manejando. Cuéntame un poquito, Claire, cómo fue la grabación de tu primer disco. El K9, sí, ese lo hice. Yo ya había dejado de trabajar en sesión y ya estaba haciendo full clases en School of Rock. Ya. Y yo nunca había grabado un disco, pues entonces al final igual me apoyé mucho en la gente que me acompañó en ese proceso, que fue el Pablo Sipicic, Carlos Cid, que era bajista de Fahrenheit, que él estuvo también conmigo en todo ese proceso. Bueno, el Pablo, ¿para qué decir? Po? Se ha ganado como los últimos 5 pulsares de mejor productor, ¿cachai? Orozco grabó también en algunos temas de ese disco, ¿cachai? Entonces... Tremendos músicos que te sacaste, ¿vale? Sí, pues, claro. Entonces, fue como que, siento que aprendí mucho también en ese proceso, y aprendí también cuando tú estás recién partiendo. A mí me pasó que yo decía, no, ya, esta gente sabe más que yo, a lo mejor hay algo que a mí no me está gustando, pero como ellos cachan más, entonces me confié también mucho en la voz de los expertos. Hoy en día creo que es súper importante que uno también, si hay algo que no te gusta mucho, decirlo, y da lo mismo si tenía experiencia o no, al final, ¿cachai? Entonces, y eso fue lo que logré con el Agénesis, que fue mi segundo disco. Claro. Que ahí fui como un poquito más, claro, ahí fue un poquito más, no, sí. Porque aquí soy yo la que manda. Claro. Porque ahí al final es tu música que tú compusiste. Sí, y tú dejas a los artistas también que pongan sus arreglos, obviamente. Es que a mí me gusta que influyan, porque, por ejemplo, la banda, claro, yo compongo, pero a mí me gusta que los músicos metan de lo suyo, porque ellos también son súper talentosos. Entonces, siento que si al final toda la cuestión es pura Claire, es como que igual me pasa que siento que podría ser mejor con el talento de mis compañeros, ¿cachai? Yeah. Entonces... Lo que ocurre al final es un resultado que a mí me gusta. Siempre yo digo que es como
Bon Jovi, ponte tú, Van Halen, que es el nombre del gallo, pero igual es una banda, ¿cachai? Totalmente. Entonces, claro, pues aquí es la Claire, pero igual es una banda, ¿cachai? Entonces, de hecho, pasa mucho que, no sé, Bon Jovi cuando se fue Richie Zambora, como que igual... Sí, no pasa nada. no pasa nada. O Claro. cuando en los Guns era el puro Axel y otros gallos que no Claro. eran, no sé, ¿cómo? O bandas los que ya no Guns quedan. Slash, así, Claro. ¿cachai? No sé, entonces, claro. ¿Y los músicos de sesión para los discos de Claire son los mismos que cuando van de gira? ¿O Sí, es la misma banda. La misma sí. banda. Es que es como que es una banda. Sí, al final, ¿cachai? Si alguno no pudiera, claro, ahí yo vería la opción de hacerlo quizás con otra persona. Pero a mí me gusta que los músicos que graban son los mismos de en vivo, que al mismo tiempo somos amigos, ¿cachai? Y somos todos profes de School of Rock, entonces igual nos estamos viendo todo el día, ¿cachai? Entonces es como cómodo, es súper cómodo. Cuéntame, Claire, de tus otros proyectos. ¿En qué estáis ahora o los otros proyectos que habías participado, el Lilith o...? Con Lilith estamos... grabamos un disco justo, o sea, terminamos de grabar un disco justo la semana del estallido social. Yeah. Como que el estallido social fue un viernes y nosotros lo terminamos de grabar un miércoles. Fue como una cuestión así. Y ahí como que se quedó medio en stand-by, después vino la pandemia y así. Yeah. Y ahí, bueno, Lilith, la Maciel Reyes, es como la líder de esa banda, ¿cachai? En septiembre del año pasado hicimos unas sesiones de fotos, grabamos un videoclip porque fue como ya, avancemos con este disco que lo tenemos ahí desde el 2019, ¿cachai? Pero no sé, la Maciel en realidad es la que maneja esos tiempos, entonces honestamente no sé cuándo va a salir lo nuevo de Lilith, pero de que está grabado, y de que está mezclado y masterizado también. Fechas, no sé, pregúntale a la Maciel. ¿Eres de sacar como discos en físico, por ejemplo, si vas a grabar? Sí, de todas maneras. Sí. Yeah. Ahora, no sé si el tercer disco que estoy pensando lo saqué físico, pero es que es como una cuestión ya más romántica, yo diría. Claro. Creo que es como, o sea, no sé, como que cada vez los equipos tienen menos dispositivos para que podáis meter un CD, ¿cachai? Entonces, al final, medio de recuerdo, pero no sé, también digo, bueno, pero los vinilos también, pues, o sea, si no tenéis una cuestión para tocar vinilo, ahí lo tenéis. Con los CDs creo que es como algo parecido. A mí me gusta el formato físico. A mí también, sí, de todas maneras. Y de hecho yo siempre veo que igual se venden en tocatas, etcétera. Sí, sí. O sea, se mueven, pero claro, también está siempre ahora como que el single tras single en Spotify, ¿no es cierto? O en videoclip. Como que todas esas cosas, claro, pues se comieron igual un poco eso del formato físico. Pero siempre hay gente más romántica que igual quiere tener el disco y ponte tú, yo los 2 discos que tengo sí los saqué físico y todavía sigo vendiendo, ¿cachai? De hecho, me tuve que mandar a hacer más K9 en un momento y había mandado a hacer caleta y tuve que mandar a hacer más porque igual me pedían, ¿cachai? Entonces... Ahí cuando mandáis a hacer los primeros, que generalmente por otros músicos que entran son como 500 o 1000, depende, ¿no es cierto? Depende del tiempo, porque antes, claro, era un mínimo de 600. Pero ahora, actualmente, es como que podéis mandar a hacer 10 si querías. Cacha. Sí, es que igual es por lo mismo, po. La demanda por mandar a hacer discos físicos bajó porque Spotify y no sé qué. Entonces aumenta la oferta, claro. Ya podéis hacer menos, ¿cachai? Entonces... ¿Qué planes tienes para futuro, Claire? Espérate, solamente para... Sí. Porque después los chiquillos se enojan que no los nombro. Pero con Hijos de Algo, sí. Que es la otra banda en la que tocó, sacamos un disco, El Chile Diablo, en diciembre del 2020. Yeah. Y lo lanzamos y todo. Y de esos discos mandamos a hacer pocos. Mandamos a hacer como 100, ponte tú. O cada uno dijo, ya, yo quiero 50, ya, yo quiero 10, yo quiero... Y los mandamos a hacer y todo bien. Entonces, tú ahora actualmente creo que no es un pie forzado de que tengan que ser 500, ¿cachai? Ya. Yeah. Eso. Sí, yo me acuerdo que antes eran, claro, 500 o 1000. Sí, sí, pero justo pero en esa época no existían las plataformas digitales, ¿cachai? Entonces... ¿Cuáles son tus planes a futuro, Claire? ¿Quieres seguir en School of Rock? Sí, o sea, en School of Rock estoy... soy directora de una de las sedes, de la de los dominicos. Me gusta la pega porque estáis enseñando como... No voy a decir rock porque no es solamente rock, enseñáis de todo, ¿cachai? Pero enseñáis, no sé, Prince, ¿cachai?
no sé, por los Bee Gees, onda, de todo. Al final School of Rock es porque es el nombre, pero en verdad ensayé de todo, pero es pura música que ha marcado historia. Claro. Y eso a mí me gusta, ¿cachai? Es como que me siento en una zona de comodidad y de alegría al a entender que estáis puro enseñando música importante o que trasciende. Y ahí tú también te decís como, ahora entiendo por qué los Rollings todavía siguen vigentes, ¿cachai? Porque tú se lo mostráis o lo AC/DC, o se lo mostráis a un niño y como que hacen la ronda con Highway to Hell, ¿cachai? Entonces, Cacha. algo hay, ¿cachai? ¿Y ahí se te da tu espacio también para, por ejemplo, enseñar tu música de pronto? No, creo que no es para eso. Pero Ya. sí pasa de que, por ejemplo, los alumnos se interesan por su profe, entonces lo empiezan a buscar en redes sociales y, oh, mira, mi profe ha hecho esto, ha hecho esto. Claro. Entonces ahí ellos se enteran de que, oh, tú también haces tu música. Y te empiezan a escuchar. Ponte tú, yo hice un Caupolicán el año pasado con Rama en septiembre, cuando recién estaban abriendo Buenísimo. el tema de volver de la pandemia y todo eso. Y me fueron a ver caleta de alumnos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que rebota, ¿cachai? Claro, sí, sí, es toda una comunidad. Al final, yo he tenido acá la suerte de tener varios músicos aficionados que muchos de sus hijos están en School of Rock. Ah, bueno. Y veía a los cabros chicos ahí tocando baterías y sí, Nirvana. Sí, pues y lo bonito también de esa escuela es que tú preparáis shows, o sea, cada 3 meses así show en vivo. No es como enseñar por enseñar. Que también es otra disciplina, pero aquí se supone que tú aprendes para tocar en vivo. Claro. Y si no sabéis tocar, no importa, ¿cachai? Anda, en el camino vais aprendiendo. Yo creo que ahí le dieron el clavo, en el clavo, ¿no es cierto? Porque yo creo que todo el mundo en algún que le gusta un poco la música, su sueño es subirse a un escenario y tocar, aunque sea para tus dos amigos y tu polola, pero... Sí, pero... y si tocáis frente a varias personas, pucha, es como súper... Sí, pues vivir la experiencia del escenario y no solamente el tema de aprender a tocar o el tema de la música, sino que como te dice, como que son otras cosas también las que te incita y te motiva, por ejemplo, no sé, ser sociable o el trabajo en equipo. Totalmente, ¿cachai? Claro. Son otras habilidades que se forman. Exacto, entender que al final estás tocando una banda, entonces todo genera un efecto dominó. ¿Cachai? Vencer ciertos miedos, entonces al final... Es un súper buen punto, sí. Claro. No había pensado de esa manera. Claro, al final es lo que dices tú, trabajar en equipo, relacionarse con distintos tipos de personas, personalidades. Claro, pues finalmente ahí tú, como te desenvolvís en el elenco o en la banda, es como... así como eres como persona, entonces ahí uno como profe también... Más allá de ser profe, es medio psicólogo, ¿cachai? Entonces por ahí también... entonces sí, me gusta trabajar con niños, ¿cachai? Y bueno, y también hay bandas de adultos, no solo de niños. Sí. Hay como un montón de bandas también de... No sé, hay caleta de doctores. Así. Eso mismo te iba a decir, las bandas de médicos. Onda así que les encanta. Y fanáticos los güeyes. Pero hay de todo, hay ingenieros, así como, no sé, programadores. Hay de todo que en la escuela, en School of Rock... encontraron un espacio para armar una banda y también tocan en vivo, ¿cachai? ¿Y qué porcentaje dirías tú de los niños tú crees que se van a dedicar a la música después? ¿O es más, lo ven como hobby? Yo creo que es más como hobby. Igual hay niños que de la escuela estuvieron en la escuela durante todo su periodo escolar y después ya cuando cumplen 18 entraron a estudiar no sé, a la Moderna, a la Proyas. También ha pasado. Mira. Y llegan con súper buena base, ¿cachai? Entonces son como los mejores de su clase, ¿cachai? Cacha. Creo que es como una súper buena antesala para que alguien, si quiere dedicarse a la música de forma profesional, lo haga. A mí me habría encantado estar en una cuestión así. Pero yo creo que es menos. Finalmente, la escuela agarra la música como un medio más que como un fin, ¿cachai? Entonces, y este medio es lo que te comentaba, pues este tipo de otras habilidades que aprendí a desarrollar en el camino. Al final es como un así como un pre-U. Podría ser, sí, podría ser. Oye, Claire, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que están de repente empezando a tocar guitarra, que es lo que más te gusta? Y también a las mujeres que están empezando a tocar guitarra. Sí, tú con tu experiencia. Les diría que lo abandonen. Dedíquense a otra cosa. Claro. La sociología también es bonita. No, les diría que sin miedo nomás. Ahora es el momento. Ahora es justo cuando hay un montón de tabúes que se están cayendo. Entonces, si uno no lo aprovecha, las oportunidades al final, si no las toma uno, las toma otro. ¿Cachai? Entonces,
si alguna mujer o sea, quien sea que está ahí como que quiere y le gusta mucho, pero, es que no sé, porque el típico temor de que se puede vivir de la música o no. Mira, yo te puedo decir algo y tú le puedes decir otra cosa y todo el mundo le va a decir cosas distintas. Entonces, al final, yo creo que la única opción es vivirlo tú mismo, ¿cachai? Y entre vivirlo y después quedarte con la bala pasada de, pucha, ¿por qué no me atreví? Creo que es mejor la primera opción, ¿cachai? ¿Tú crees que ahora con todo el cambio que ha pasado desde escuchar mucha música en físico, conciertos, etcétera, ahora que es todo redes sociales, es más fácil para un músico o se ha convertido en totalmente lo contrario, mucho más difícil? Porque también hay más plataformas para hacerte visible, ¿no es cierto? Sí, pues. Yo creo que es más... Es que tiene dos Una buena cosas. pregunta. Una buena Es pregunta. que es más fácil, pero al mismo tiempo siento que todo lo de la modernidad ha hecho de que todo sea más rápido y más desechable, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, por donde el otro día yo leía que Pink Floyd, o sea, antes, como tú, para grabar música o para hacer, hacer un disco y todo eso, te daba ahí así una lata muy larga de realmente hacer algo muy bueno, ¿cachai? Pero ahora podí no hacer, o sea... Voy a hacer algo a media. Lo podías hacer ahí nomás, y total lo grabas en tu casa. Entonces, al final siento que hoy en día se privilegia más la cantidad a la calidad, ¿cachai? Entonces ahí hay una delgada línea que uno debiese saber manejar. Ahora, si mezcláis si hacéis un match de tecnología más calidad en lo que estáis haciendo, creo que hay un match así como súper... que no lo hace todo el mundo, porque si bien está toda la tecnología, no está todo el trabajo que se necesita para eso, ¿cachai? Ni siquiera voy a decir el talento, porque creo que al final el talento es como un 20% de toda la pega que hay que hacer, ¿cachai? Entonces... y de hecho, una vez hablando con otro guitarrista muy buen amigo mío, el Gonzalo Sangüesa, estábamos hablando de lo mismo y me dijo, no hay trabajo que no pueda superar al talento. Y le encontré tanta razón, ¿cachai? Es como el cuento de la liebre y la tortuga. Claro. Entonces, creo que si lográis como combinar todos esos ítems entre mucho trabajo, entre ser estudioso, entre, no sé, pues entender un poco cómo funciona el mercado en la nueva era, ¿cachai? Y lo mezcláis como con tus inquietudes y buscas caminos para ir por ese rumbo, creo que tenéis muchas más posibilidades de que te vaya bien, ¿cachai? Y moverse harto. Sí, pues sí, o sea, si estáis... y eso es un clásico que uno se ríe, pero pasa más de lo que uno cree. Como que yo cacho caleta de gente que es como... Yo soy súper bueno en lo que hago, así que me deberían venir a buscar a mi casa. Claro. Y como no te van a buscar, porque hay más buenos, igual de buenos que tú, mejores, ¿cachai? Sí, entonces, pucha, no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son los haters, ¿cachai? Entonces empezáis ahí, oye, ¿cómo no me han venido a buscar? Bueno, si yo toco la raja y no sé qué. Claro. Sí, pero hay más, ¿cachai? Entonces, es típico así en redes sociales cuando, no sé, porque hay mucha gente que critica y le responde, ya, ¿y tú a quién le has ganado? No sé, ahí se arman como esas peleas, ¿cachai? Tocáis puros covers. Claro. Tocáis puras quintas. Claro, y se arman esas peleas, bueno, y no sé, Sex Pistols también tocaba puras quintas. O sea, claro, da lo mismo, si al final no va por ahí, ¿cachai? Pero yo creo que, claro, si estáis esperando a que te vayan a buscar a tu casa porque eres talentoso, está difícil. Claire Canifru, cantante, compositora, guitarrista nacional. Claire, ¿dónde te pueden seguir en redes? Me pueden seguir, bueno, en las principales plataformas, todas las plataformas de música. Por ahí estoy lanzando hartas cosas nuevas. Lancé un single hace un par de semanas, un single nuevo. Buenísimo. Silbando entre dientes, que se viene pronto también el videoclip. Me tiene contenta eso porque es mi primer trabajo después del 2019, que fue que lancé la Génesis, ¿cachai? Con todo lo que fue la pandemia, no tuve nada de tiempo así como de, estoy confinada y no tengo nada que hacer, voy a componer mientras me tomo una copa de vino. No tuve ese momento, ¿cachai? Era como, no, hay que implementar nuevas tecnologías y las clases por Zoom y no sé qué. Entonces, y ahí era como que estaba 24/7 en eso y no estaba para nada en onda de componer. Hasta que nos empezaron a soltar y por ahí empezaron a salir como las primeras composiciones. Silbando entre dientes, el single que estoy promocionando ahora. Así que
todos invitados para que lo escuchen en todas las plataformas digitales y también me encuentran en Instagram y Facebook y las típicas plataformas administradas por su propia dueña. No tengo community manager. ¿Cuál es tu proceso de composición, Claire? Así como esperas a que te llegue esa inspiración o por cosas que te pasan. Depende, yo creo que depende del momento. Tanto el K9 como la Génesis fueron hechos de formas distintas y en momentos distintos y con motivaciones distintas, ¿cachai? Pero lo que sí me pasa es que yo siempre compongo desde la guitarra acústica. Nunca compongo desde la eléctrica, como que se me ocurren riffs, pero no se me ocurren canciones, ¿cachai? Yeah. O la eléctrica no sé, pues agarro y como que me pongo a hacer un solo, así, pero no privilegio lo que es la canción en sí. Y eso sí me pasa con la acústica. Entonces, sí, siempre mis composiciones parten de ahí. ¿Primero la letra o la melodía? Depende, pero en general es al mismo tiempo. Mira. Casi siempre lo hago al mismo tiempo. En algún momento hacía el clásico de esto, después encima le inventaba una línea melódica y después le hacía calzar una letra, pero después no me gustó mucho eso porque como que me sentía como obligada a buscar ciertas palabras que calzaran con la línea melódica y ahí me entrampaba, ¿cachai? Y eso me cerraba puertas como, bueno, pero es que a lo mejor podía hacer otra línea melódica, ¿cachai? Que calce con otra letra. Después hubo un tiempo que me puse a escuchar también harto Cerati y harto rock argentino, Charly García. Buenísimo. Y hay caleta de letras, así, ¿cachai? Las letras de Charly, muchas letras. Claro, así, claro. Fito Páez también es como que hablan caleta. Entonces fue como, mira, esta es como otra forma de no necesariamente todo tiene que ser Bon Jovi y coros de estadio gigantes, ¿no? ¿Cachai? Entonces, al final encontré que lo que más me acomoda es hacer todo al mismo tiempo. Multitasking. Sí, todo al tiro. Oye, Claire, muchas gracias por venir. Sigan a la Claire, vamos a poner todas sus redes sociales y también el último single. Síganme a mí, Guitar-Express, y nos vemos en un próximo video o review. Gracias.